Bienvenidos a la clase de la semana 4 correspondiente a la unidad 6. El tema de esta semana es la corrección ortográfica de textos, uso de la B y V. Como estudiamos en la semana pasada, el autor de Fahrenheit nos hablaba acerca de lo importante de escribir y de saber escribir bien. Entonces ahora vamos a ver la corrección ortográfica, ¿verdad? Y dentro de la corrección ortográfica vamos a aprender acerca del uso de estas letras. La primera actividad nos dice que vamos a leer las siguientes listas y vamos a complementar, ¿verdad? Ya sea con B o V. Entonces tenemos aquí la primera lista y aquí en esta palabra está mal escrita. La palabra es obvio, pero ahí está mal escrita. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo es lo que vamos a hacer. Vean, acá están las letras, las listas, perdón. Y lo que vamos a hacer es escribir, ¿verdad? La palabra, la letra correcta, ya sea B o sea V. Y esta es la palabra que les dije que estaba mal escrita. Si ustedes observan, aquí está con B y allá estaba con V. Entonces la forma correcta de escribirla es esta. Entonces vamos a complementar, ¿verdad? Cada una de las palabras, ya sea con B o con V. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. La siguiente es seleccionamos una lista y lo usamos para escribir un relato corto. Vean, la utilizamos para escribir un relato corto. Entonces nosotros vamos a seleccionar cualquiera de estas listas y con todas estas palabras lo que vamos a hacer es escribir un relato corto. Acá está un ejemplo que yo hice. Ustedes van a escribir, ¿verdad?, su propio relato. Dice: la mamá de Pedro, para evitar que él se fuera a vacilar a la calle, le dijo que antes de irse se pusiera a escribir, el adverbio que él más utiliza para asegurar algo. Así Pedro se puso a inventar. Entonces ese es el relato corto que yo escribí con estas palabras. Quiero decirle, ¿verdad?, de que si nosotros buscamos en el diccionario la palabra vacilar, se puede escribir con B y con V, pero su significado es diferente. Así que de tarea les queda, ¿verdad?, que ustedes busquen esa palabra vacilar y escriban el significado con B y escriban también su significado con V. Luego que hemos hecho el relato corto, se nos pide crear una nueva lista de palabras y elaborar un relato, ¿verdad? Aquí dice con toda la clase y un relato colectivo, pero sabemos que como estamos trabajando desde casita, lo vamos a hacer nosotros solos, ¿verdad?, por individual. Entonces acá tengo yo mi lista de palabras, vean. Entonces yo he escogido vamos, ver, ovejas, vacas, llevamos, Vicente y vive. Y la palabra pueblo, caben, bicicleta y bar. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, estas están escritas con V y estas están escritas con B. Lo mismo ustedes van a escoger palabras escritas con V y palabras escritas con B. Ahora, cabe recalcar, ¿verdad?, de que este es un ejemplo y que ustedes deben de realizar su propia lista de palabras y también su propia historia. Acá está la historia que yo he creado de ejemplo. Me gusta cuando vamos al pueblo de mi padre a ver las ovejas, las vacas y los conejos. Además vamos en coche y caben muchas cosas, así que nos llevamos hasta la bicicleta para ir por los caminos. El pueblo de mi padre se llama San Vicente y tiene un bar, una iglesia, un castillo y hasta una escuela, aunque allí ya no vive mucha gente. Entonces ustedes también van a escribir, ¿verdad?, un relato corto con su lista de palabras. Luego de esa actividad, lo que se nos pide es que vamos a leer las reglas sobre el uso de la B y la V. Tenemos acá el uso de la B y en el otro cuadro tenemos el uso de la V. Se dice que se escribe B después de las sílabas K, C, CO y Q. Ejemplo, caballo. Vean, es después de la sílaba K. Todas las palabras que van después de la sílaba K se escriben con B. Caballo, cebo, cobertura y cubilo. Excepción a esta regla son las palabras caverna,
cavar, cavilar, cavidad y caviar. Esas palabras se escriben con V aunque empiecen con la sílaba K. Son excepciones a esa regla. Luego tenemos que se escribe con B después de la sílaba sa, si, so y su. Ejemplos: sabueso, Siberia, soborno y subida. Las excepciones a esta regla son sabia y soviético. Esas palabras, aunque empiezan con la sílaba sa y so, se escriben con V. Tienen que recordar esas excepciones para no equivocarse. Ahora que si nosotros decimos sabia de una persona sabia, de alguien que sabe mucho, entonces sí lo vamos a escribir con la B. Pero si es savia, de la savia que viene de los árboles, entonces es con V. Por eso es bueno que ustedes tengan un diccionario. Allí en el Classroom les dejo un enlace a un diccionario que pueden instalarlo ya sea en su teléfono o su tableta, el cual es totalmente fuera de línea. Es decir, que aunque ustedes no estén conectados a internet, lo van a poder utilizar. Es un diccionario muy completo. Por favor, utilícenlo. Luego tenemos la palabra que se escriben con B, las palabras que terminan en bilidad, bundo y bunda. Estas son las palabras que terminan en bilidad, bundo y bunda. No que empiezan, sino que terminan. Como ejemplos tenemos incomprensibilidad, debilidad, abundo, moribundo y meditabundo. También hay dos excepciones como movilidad y civilidad. Esas dos palabras se escriben con V aunque sean terminadas en bilidad. Luego tenemos el uso de la V y dice algunas palabras con la letra V después de N y L son conversar, calvo, válvula, envoltura y envidia. Y también se escribe V después de D y OL. Ejemplos: advertencia y olvido. Entonces todas las palabras que tienen una D y luego va un sonido de B se escriben con V. Por ejemplo, advertencia. Y aquellas que tienen la palabra OL, después va un sonido de V, se escriben con, perdón, va un sonido de B, se escriben con V. Olvido. Luego lo que se nos pide es escribir oraciones con ejemplos de cada uso señalado. Es decir, que acá donde dice se escribe B después de las sílabas K, C, CO y Q, van a escribir 4 ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo para K, un ejemplo para C, un ejemplo para CO y un ejemplo para Q, quedando de la siguiente manera. Vean, aquí les explico, ¿verdad? Lo que es antes y lo que es después. Entonces se escribe B después de las sílabas K, C, CO y Q, y aquí están las oraciones ejemplo. Miren, la primera dice Juan se golpeó la cabeza. Cuando ustedes escriban sus oraciones traten de hacerlas igual como yo se las indico aquí. Por ejemplo, si ustedes ven, yo he escrito de otro color diferente la sílaba B, ¿verdad? Porque es a la que estamos haciendo referencia. Luego dice Ricardo pica la cebolla. Es una oración ejemplo de esta, ¿ven? De esta regla. El perro policía es muy cobarde. Y el 4 dice Julia compra una cubeta. Luego tenemos la siguiente que dice se escribe con B después de las sílabas sa, si, so y su. Aquí igualmente ustedes van a escribir una oración por cada una, ¿verdad? O sea que serían 1, 2, 3, 4. Yo les he escrito nada más una porque es ejemplo. Ustedes van a escribir las demás. Aquí tenemos de ejemplo María irá a la playa el sábado. Se escribe con B las palabras que terminan en bilidad, bundo y bunda. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Julia tiene mucha habilidad para jugar. Luego tenemos la palabra, la regla que dice que se escribe con B después de la D, la L, la N y la sílaba OL. Y aquí tenemos un ejemplo. Mario visitó ayer a la adivina. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, los ejemplos de cada una de las reglas. Después lo que nos pide el libro o lo que nos indica
es que vamos a iniciar con otro tema, y el tema es el tema de investigación. Aquí vamos a leer las pautas que debemos tomar en cuenta para seleccionar y delimitar un tema de investigación. Vale, antes de continuar con este tema, quiero recordarles que en el Classroom les he dejado 3 ejercicios del uso de la B y de la V. No son nota, pero yo les recomiendo que los realicen para que practiquen el uso de la B y de la V, para que no cometan tantos errores de ortografía. Por favor, practíquenlos, que la única manera de aprender a escribir es escribiendo, ¿verdad? Así que practiquen, 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 y también descarguen el diccionario, y más adelante también les voy a enviar un juego en el cual ustedes van a poder practicar la escritura correcta de palabras, no solo de palabras con B o con V, sino de todas las palabras. Bien, ahora sí, sigamos con el siguiente tema, que es el tema de investigación. Cuando nosotros vamos a seleccionar un tema para investigarlo, tenemos que delimitar muy bien qué es lo que vamos a investigar. Por ejemplo, si yo digo, quiero investigar por qué los alumnos no hacen las tareas, entonces yo pueda ser que yo me estoy entendiendo mi idea, ¿verdad? Pero así como lo estoy diciendo, doy a entender que voy a investigar por qué los alumnos, no sé si de todo el país, no sé si de todo el departamento, no hacen las tareas. Además, cuáles alumnos y cuáles tareas, si únicamente los alumnos de centros públicos o los alumnos de centros privados, o los alumnos de una determinada escuela, o los alumnos de un determinado colegio, o los alumnos de un determinado grado. Entonces, a eso nos referimos con delimitar un tema. Ahora, si yo digo, quiero investigar por qué los alumnos del 7º grado del centro escolar Cantón Ojos de Agua no hacen las tareas de lenguaje, entonces ahí ya está bien delimitado mi tema. Incluso lo puedo seguir delimitando. Podría decir, quiero saber por qué los alumnos de 7º grado del centro escolar Cantón Ojos de Agua no hacen las tareas de lenguaje en el año 2021. Vean, entonces ahí ya estoy abarcando todo el año. Y si yo lo quiero, puedo delimitarlo más. Puedo decir en el primer trimestre del año, en el segundo trimestre del año, o en el mes tal. Entonces a eso se refiere con delimitar un tema de investigación. Estas son pautas para seleccionar una investigación. Entre las pautas que tenemos es que el tema a investigar debe de ser de interés, tanto para quien investiga como para quien lo lee. Debe de ser factible. ¿Qué quiere decir factible? Que se puede realizar, es decir, de que no es algo imposible. ¿Qué sería una investigación imposible? Es aquello que escapa de nuestras posibilidades. Por ejemplo, si yo digo, quiero investigar cuáles son los principales componentes químicos que se encuentran en el río Tamulasco de Chalatenango. Para empezar, yo no tengo acceso a un laboratorio ni tengo conocimientos de tomas de muestras para identificar compuestos químicos en el agua. Entonces eso es algo que escapa de mi posibilidad. Entonces esa investigación para mí no se vuelve factible. Puede ser factible para otro tipo de personas que sí tengan tanto los conocimientos como el acceso a ese tipo de instrumentos y de laboratorios. Pero en mi caso, para mí no sería factible. Entonces a eso se refiere con factible. Cualquier investigación se puede realizar media vez y tengamos los instrumentos, los mecanismos necesarios para llevarla a cabo. Pero recordemos que somos humanos y siempre vamos a tener limitaciones. Entonces debemos de saber qué cosas sí podemos nosotros investigar y qué cosas son las que no podemos investigar. Entonces a eso se refiere con factible. Luego, relevante es de que sea significativo, de que aquello sea de interés. Por ejemplo, porque si yo digo, quiero saber las consecuencias o los síntomas que causa la vacuna del COVID-19 en adolescentes de 12 a 15 años. Entonces eso es algo relevante y significativo porque es actual. Pero si yo digo, quiero saber ¿qué? Quiero saber por qué los españoles vinieron al país, a Centroamérica. Entonces tal vez esa investigación no sea ni muy interesante ni muy significativa porque es algo que ya se ha investigado, ¿verdad? Es algo que únicamente tenemos que leer para saberlo.
pero algo relevante y significativo es algo nuevo, algo novedoso y algo que en verdad pueda dar solución, una respuesta a un problema contemporáneo. Ahora, definido es que debemos de precisar lo que se investigará y en qué momento, es de lo que les hablaba al principio del tema. Bien, luego la actividad número 5 nos pide o nos propone que elaboremos una lista de temas que queremos investigar y la razón por la cual nos interesan. Entonces vamos a ver cómo más o menos lo tendríamos que ir armando. Vean, acá tengo yo un tema, pero ustedes van a realizar, quiero ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes van a escribir 6 temas, ¿verdad? ¿Y por qué les interesa investigar esos 6 temas? Por ejemplo, vean, yo he escrito 1, recuerden que ustedes van a escribir 6. Y el tema que yo escogí es ¿cuál es la red social favorita de los jóvenes del Cantón Ojos de Agua? Ahora, el interés. Es un tema de interés ya que es de actualidad, además sería muy útil saber cuál es la principal red de uso por parte de los jóvenes del cantón. Entonces así es como ustedes lo van a ir haciendo, van a escribir 6 temas y de que ustedes quisieran investigar y van a escribir por qué, ¿verdad? Por qué les interesa o qué es lo que ustedes intentan averiguar al investigar ese tema. Van a hacer una tablita así como esta. Recuerden que son 6 temas, no van a escribir uno, son 6 temas. Luego tenemos acá la siguiente tabla, lo que nos pide es que de los 6 temas que hemos escrito anteriormente, vamos a seleccionar 2 temas y vamos a responder lo siguiente. Estas preguntas son para los 2 temas. Ven, en una tablita igual van a escribir tema 1 o el tema, perdón, aquí van a escribir el tema que ustedes han seleccionado y aquí el otro tema que ustedes han seleccionado de los 6 temas que han escrito anteriormente. Y van a responder qué sé del tema, es difícil de abordar o qué importancia tiene. Esas preguntas ustedes se las van a responder. Vean, por ejemplo, yo acá, ¿verdad? Siguiendo con el mismo tema que tengo acá, las he respondido. Entonces, seleccionamos 2 temas de los anteriores y respondemos lo siguiente. En el caso mío, esta parte, esto que he escrito aquí en tema es lo que pondría en esta parte. Vean, es lo que pondría en esta parte. En esta parte, vean, es lo que yo pondría. Bien, entonces, ¿qué sé del tema? Pues lo que yo sé del tema es que yo quiero conocer cuál es la red social más usada por los jóvenes del Cantón Ojos de Agua. ¿Es difícil de abordar? No es difícil de abordar ya que la investigación se realizaría en el cantón. ¿Qué importancia tiene? Tiene mucha importancia ya que es un tema de actualidad. Y luego tenemos acá, después de responder estas preguntas, tenemos acá que delimitamos un solo tema aplicando los siguientes criterios. Entonces ustedes van a realizar esta tablita, vean esta tablita que está acá, la van a realizar en su cuaderno y van a marcar si se cumple o si no se cumple. Es de interés tanto para quien investiga, para quienes lo van a leer el tema que ustedes han seleccionado. Entonces si ustedes consideran que sí, pues ponen acá. Si ustedes consideran que no, pues ponen acá el cheque. Luego, es factible, es relevante y está definido. Si ustedes ya tienen bien definido pues el tema que van a investigar, pues ponen ahí que sí. Luego, en la actividad 6, lo que nos pide es leer el ejemplo sobre la delimitación del tema investigado. Entonces aquí el libro nos da un ejemplo que dice: problema clave, las redes sociales distraen a los adolescentes. Y la delimitación del tema sería regulación del acceso a las redes sociales en las escuelas para optimizar el hábito de lectura en los adolescentes a través de campañas publicitarias en la actualidad. Y responde las preguntas. ¿Qué? Es decir, ¿qué es lo que va a investigar? Pues va a investigar el uso de las redes sociales. ¿Quiénes a quiénes les va a aplicar esa investigación? Pues a los adolescentes. ¿Cómo la va a aplicar? A través de campañas publicitarias. ¿Cuándo lo va a hacer? Pues en la actualidad, es decir, que lo va a hacer en estos días. Entonces nosotros lo mismo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a elaborar nuestra propia delimitación siguiendo este ejemplo. Vean, vamos a escribir la palabra clave, delimitación del tema final, qué, quiénes, cómo y cuándo. Por ejemplo, yo acá he hecho el mío. Entonces tenemos acá problema clave, principal red social que se usa.
Delimitación del tema final, la red social que más usan los jóvenes del Cantón Ojos de Agua. ¿Qué es lo que voy a investigar? La red social que más se usa. ¿Cómo lo voy a investigar? Pues a través de un cuestionario, ¿verdad? Voy a elaborar un cuestionario. Ya hemos estudiado cómo elaborar cuestionarios, entonces yo voy a elaborar un cuestionario y se lo voy a ir, ¿verdad? Me voy a ir a la plaza y le voy a empezar a preguntar a todos los jóvenes que me encuentre ahí. Les voy a preguntar el nombre y cuál es la red social que ellos más usan. Y en base a los datos que yo obtenga de mi cuestionario, pues voy a inferir cuál es la red social que más se usa. ¿Cuándo lo voy a hacer? Entre el 5 y el 10 de octubre. ¿A quiénes se lo voy a realizar? Pues a los jóvenes del Cantón Ojos de Agua. Luego que hemos realizado esta actividad, pasamos al siguiente tema, que es el proyecto de investigación. Y aquí la actividad número 7 nos pide que leamos la siguiente información sobre la elaboración del planteamiento y la justificación de un proyecto de investigación. Ahora vamos a aprender lo que es el planteamiento de un problema y la justificación de este problema. El planteamiento del problema se constituye de la duda o interrogante que tiene el investigador y lo que desea saber. Por ejemplo, si yo quisiera saber por qué es que hay tantos perros en las calles del cantón, entonces esa es la pregunta, ¿verdad? Yo quiero saber por qué es que hay tantos perros en las calles del cantón. Entonces ya me estoy haciendo un planteamiento del problema. Ahora que ya tengo mi planteamiento del problema, voy a detenerme y voy a tomar en cuenta los siguientes criterios. Este planteamiento del problema debe expresar una relación entre variables, debe formularse en forma de pregunta, debe ser factible y debe expresarse en dimensión temporal y espacial. Ahora, si yo quiero saber por qué hay tantos perros en las calles del cantón, yo podría decir, ¿por qué hay tantos perros en las calles del cantón? ¿Será que estos tienen o no tienen dueños? Entonces allá tengo dos variables, si tienen o no tienen dueños los perros que están en las calles del cantón. Y ya empiezo yo a formular, ¿verdad?, una serie de preguntas que me van a ayudar a darle respuesta a este interrogante o a este problema, o un método, ¿verdad?, para yo realizar esta investigación. Luego, ¿qué es la justificación del problema? Es el apartado que busca explicar por qué es importante realizar este estudio y debe dejar en claro los beneficios de resolver el problema planteado. Se deben de considerar los siguientes criterios: magnitud o motivo de la investigación, viabilidad, es decir, si es realmente posible realizar la investigación, trascendencia, es decir, cuánto valor puede tener para la sociedad. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los perros en las calles del cantón, yo puedo preguntarme, yo puedo justificar el problema de la siguiente manera: es importante realizar una investigación acerca de por qué hay tantos perros en las calles del cantón, ya que muchos de estos perros son violentos y muchas veces amenazan con morder a las personas cuando éstas transitan por las calles. Entonces es necesario que sus dueños se hagan responsables de estos perros, ya que si llegan a morder a alguien podrían ocasionar serios problemas a la salud de las personas. Vean, entonces ahí estoy ya realizando una justificación de por qué, ¿verdad?, es importante hacer esa investigación. Ahora, en la actividad número 8 nos propone 6 temas que nos interesan y que hayamos valorado como importantes en las clases para la delimitación del tema. Entonces recordamos, ¿verdad?, los 6 temas que escribimos en la actividad anterior y los vamos a escribir aquí. Luego de esos temas vamos a seleccionar un tema y vamos a elaborar el planteamiento del problema. Para ello vamos a leer los ejemplos que aparecen a continuación. Vean, esto es ejemplo de planteamiento, ¿verdad? Planteamiento: ¿cómo ha afectado el uso de las redes sociales en los hábitos de lectura de los adolescentes entre las edades de 13 a 16 años durante el 2020? Ese es el planteamiento del problema, es decir, es la duda que le ha surgido al investigador. Y aquí tiene la justificación. La justificación que da para decir que es importante investigar ese problema es la siguiente: reconocer el impacto de las redes sociales en la vida de los adolescentes y sus familias es un tema de interés público, puesto que la formación de valores y las habilidades verbales dependen en gran medida de las interacciones sociales y de los recursos con los cuales cuentan las familias y de los hábitos y prácticas. Entonces, en la justificación lo que hacemos básicamente es convencer a la persona que nos está leyendo
de que nuestro problema es importante, ¿verdad? De que es importante darle una solución a ese problema, a esa pregunta. Eso es básicamente lo que hacemos en la justificación. Bien, entonces vamos a escribir el tema seleccionado y vamos a hacer tanto el planteamiento como la justificación, y nos va a quedar algo como esto. Yo hice el mío. Ven, acá tengo, ¿verdad? Escribí mi problema como se propone en la actividad 8 y luego, ¿verdad? Seleccioné el tema y hice mi planteamiento. ¿Por qué los alumnos de séptimo grado del Cantón Ojos de Agua no hacen las tareas de la materia del lenguaje? La justificación, pues conocer las razones por las que los jóvenes no realizan las tareas y si son conscientes del daño que ellos se autorrealizan. Es decir, de que si los jóvenes que no realizan las tareas son conscientes de que ellos solos están haciendo un gran daño. Entonces esa es la justificación de esta investigación. Entonces así ustedes también van a hacer su planteamiento y van a elaborar su justificación. Ahora aquí, ¿verdad? Van a hacer también este cuadro en su cuaderno y van a valorar la pertinencia del tema, ¿verdad? Con estos criterios, si lo cumple y si no lo cumple, pues ustedes acá van a señalar con un cheque. Luego, la siguiente actividad nos pide que elaboremos dos planteamientos diferentes sobre el mismo tema. Bien, y a la par del planteamiento también va a ir la justificación, es decir, que van a elaborar un planteamiento 1 y un planteamiento 2 y una justificación 1 y una justificación 2. Aquí abajo del planteamiento 1 iría la justificación 1 y abajo del planteamiento 2 la justificación 2. ¿De qué? Del mismo tema. Por ejemplo, si ustedes acá eligieron un tema, entonces bajo este mismo tema van a elaborar otro planteamiento. ¿Cómo así? Vean, mi planteamiento es el siguiente. Mi problema es ¿por qué los alumnos del séptimo grado no hacen las tareas? Entonces ahora ese es el problema. Ahora yo lo voy a plantear de otra manera. Y aquí está el planteamiento 1. Los alumnos de séptimo grado del Cantón Ojos de Agua que no hacen tarea es porque están trabajando. Entonces ese es otro planteamiento de un mismo problema. Y aquí está el segundo planteamiento. Los alumnos de séptimo grado del Cantón Ojos de Agua que no hacen tareas es porque están dedicando mucho tiempo a jugar. Entonces ese ya es otro planteamiento del mismo problema. Entonces lo mismo van a hacer ustedes. Del problema que abordaron acá van a sacar otros dos planteamientos, es decir, van a reformular la pregunta de manera diferente. Y igual van a escribir la justificación de esos dos planteamientos, de por qué es importante realizar esas investigaciones. Luego que han realizado esta actividad, van a volver a realizar esta misma tablita y van a verificar ahí si cumple o no cumple con los criterios que están acá. Ahora, en la actividad practico lo aprendido, lo que van a realizar es que van a leer detenidamente esta información, se van a sentar en un lugar tranquilo y van a leer esta información. Vean, luego que han leído esta información van a responder estas preguntas. Estas preguntas no es necesario que se vayan a buscarlas a internet, ya que estas preguntas las van a responder en base a lo que está acá, en base a lo que ustedes han leído, a lo que ustedes van a leer. Entonces van a responder todas estas preguntas y cuando las han terminado de responder, pues hasta ahí llega el trabajo de esta semana. Entonces, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, estoy a la orden, me pueden preguntar a través del WhatsApp y nos vemos en la próxima semana, si Dios así lo permite, donde vamos a iniciar ya lo que es la unidad 7, y la unidad 7 se llama Información en Movimiento. Entonces igual, ¿verdad? Que con esta unidad les voy a pedir que realicen una portada para la unidad en la que ustedes pongan unidad 7 y ponen el nombre de la unidad y le hacen un dibujo bonito para que se vea, ¿verdad? Como sugerencia también, si ustedes de repente en esta parte, estas son sugerencias, si ustedes quieren hacer algún dibujo, ¿verdad? Ustedes quieren hacer algún dibujo para las historias cortas que van a escribir, lo pueden hacer. Eso les va a dar un plus visual a su trabajo. Recuerden colorear, ¿verdad? Los dibujos que hagan. Y si desean hacer también dibujos para las oraciones que van a escribir acá, pueden realizar un dibujo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí donde dice Juan se golpeó la cabeza, pueden hacer
a un niño, ¿verdad? Que como que se está sobando la cabeza y es únicamente, ¿verdad? Solo ese dibujo para esta oración, y para las demás oraciones pues no hagan dibujo. Pero si ustedes hacen un dibujo, aunque sea por una oración, también eso les va a dar un plus a su trabajo. Recuerden de que todas esas cosas, cuando nosotros le imprimimos aspectos visuales a nuestros trabajos, le dan un plus y le dan un mayor realce. Esos son consejos, son sugerencias que yo se los doy a ustedes para que ustedes vayan mejorando. Bien, entonces hoy sí me despido. Muchas gracias por estar atentos y nos vemos en la próxima semana si Dios así lo quiere.